Bienvenidos a la guía de Derecho Penal. Esta es la última parte de la serie de videos en las que hemos abordado las teorías de la pena. En esta ocasión veremos las teorías negativas. Comenzamos. Las teorías negativas tienen en común, aunque con distintos matices, que no encuentran en la pena una utilidad para la consecución de fines o la solución de conflictos. Entre estas encontramos teorías moderadas, como la teoría agnóstica de Raúl Zaffaroni, la teoría minimalista o la teoría del garantismo penal, que tienen en común la concepción de que el derecho penal debe reducirse a un mínimo posible. Y también tenemos las llamadas teorías negativas extremas, donde encontramos el abolicionismo penal, que directamente plantea que ante el evidente fracaso del derecho penal a lo largo de la historia, este debiera ser reemplazado por otro sistema. Todas comparten que el poder punitivo estatal es violencia directa e indirecta por parte del Estado a los ciudadanos, y que su legitimidad no puede ser justificada completamente, ya que es una respuesta irracional frente a los conflictos sociales. La pena, entendida como privación de la libertad ambulatoria, no puede ser la solución para que la sociedad mejore, se extirpen los problemas de violencia y se logre la convivencia en paz. Teoría agnóstica de la pena. Para Raúl Zaffaroni, la pena no halla legitimidad alguna en la actualidad, puesto que todas las teorías son falsas o incurren en generalizaciones que no son aplicables en todos los casos. Para el autor, el fin del derecho penal no es legitimar el poder punitivo estatal, sino más bien reducirlo, puesto que a lo largo de la historia fueron las mismas corporaciones y agencias del derecho penal las que cometieron los crímenes más aberrantes de la humanidad, y en mayor medida y prolongación que los delincuentes comunes, evitando así la punibilidad irracional propia de los estados totalitarios. Para Zaffaroni, la pena no es más que un hecho de poder, como lo es la guerra, que no tiene legitimidad, ya que no ofrece solución alguna y no resuelve ni resolverá conflictos. Las teorías positivas tradicionales pretenden legitimar sus funciones, pero estas no se cumplen en la realidad. En cambio, las funciones ocultas son múltiples y desconocidas. El jurista y juez Daniel Rafecas aporta una crítica a la teoría agnóstica, señalando que si bien la descripción de cómo funcionan las agencias se trata de una explicación que transita por el plano del ser, y desde este punto de vista, los datos y referencias que presentan son materia opinable, pero en definitiva nada dice acerca del deber ser de las agencias de control, considerando que indudablemente las mismas tienen que tener alguna función en una democracia, ya que no podría pensarse la misma sin un poder de policía que asegure el cumplimiento de sus cometidos básicos. Lo que manifiesta Zaffaroni es más bien una expresión de deseos de cómo deberían funcionar las agencias de control. Zaffaroni también inventa un sistema penal que no existe en la realidad para asentar sobre este su construcción negativa de la pena. Teoría minimalista penal. Esta teoría parte de la premisa que la pena solo puede describirse como violencia institucional y que no representa los intereses generales de la comunidad. El Estado, a través del sistema penal, no puede evitar la selectividad. Este fenómeno demuestra que solo ciertos grupos sociales dentro de una comunidad son los que sufren las condenas y las penas, como ser ciertas clases sociales, etnias, razas, subculturas, etc. La pena no puede encontrar legitimidad, ya que ésta no cumple funciones útiles socialmente e implica la reproducción de problemas y conflictos. Esto se ve agravado por el hecho de que las agencias penales que conforman al sistema penal no están articuladas, y los fines altruistas que se proponen son un objetivo cada vez más lejano. Para esta teoría, el derecho penal tiene que ser mínimo y la ley penal debe respetar los derechos humanos, asignando a estos tanto una función negativa de límite como una positiva de indicación de posibles objetos de tutela. La lucha por la contención de la violencia estructural
es la misma lucha por la afirmación de los derechos humanos. El minimalismo se inclina a una contracción del poder punitivo como signo de progreso social. Teoría del garantismo penal. Esta teoría tiene como fin un derecho penal mínimo, que sea capaz de minimizar la violencia estatal en su accionar punitivo, en la previsión legal de los delitos, como en su aplicación de normas, imponiendo estrictos límites para tutelar los derechos de las personas. Para esta teoría, las garantías penales tienen que tener el fin de reducir los delitos, es decir, el poder punitivo legislativo, y las garantías procesales tienen que tener como fin reducir el arbitrio del poder judicial. Estas garantías deben ser las fuentes del derecho penal. Así, el derecho penal sería la ley del más débil, en contra de la ley del más fuerte del Estado natural, siendo los más débiles la víctima al momento del delito, el imputado en el momento del proceso y el reo en el momento de la ejecución de la pena. Las críticas que le realiza Zaffaroni al garantismo es que éste no tiene razones históricas que permitan sostener que el poder punitivo alguna vez haya estado del lado del más débil. La lucha contra la represión penal corre peligro de transformarse en una lucha a favor de la prepotencia de los que son socialmente fuertes, delincuentes del derecho penal nuclear, como organizaciones delictivas organizadas, delitos de cuello blanco, etc., en contra precisamente de los más débiles. Ahora abordaremos las teorías negativas extremas, el abolicionismo penal. El abolicionismo parte de no legitimar el poder punitivo estatal y de negarle capacidad para resolver conflictos. Afirma que el sistema penal debiera desaparecer y ser reemplazado por métodos alternativos con tendencia informal. Sostiene que el sistema penal actual ha demostrado ser ineficaz para la resolución de conflictos, ya que contiene las siguientes características: causa sufrimientos innecesarios y repartidos de manera injusta. No tiene efectos positivos sobre las víctimas y es sumamente difícil de controlar. Los partidarios de esta teoría proponen un reemplazo que debiera darse por instancias intermedias, individualizadas, contemplando el interés de las partes involucradas. Se debe buscar recomponer los vínculos de solidaridad y comunitarios, para intentar resolver conflictos sin caer en el sistema punitivo actual. Cuando se habla de alternativas al sistema penal, se hace referencia a alternativas a los procesos del sistema penal y no se alude a propuestas de sanciones distintas. Las críticas que se le realizan al abolicionismo es que en el estado actual de desarrollo de la vida en sociedad hace que esta propuesta aparezca como utópica y no se advierte cómo podría dar una respuesta a conflictos del nivel del narcotráfico o el terrorismo, en los que la individualización apuntada pareciera ser imposible. Con esto finalizamos la serie de videos sobre las teorías de la pena. Nos vemos en la próxima. Saludos.